Bienvenidos a Mundo Jurídico Hoy, con Francisco Villarroel. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el referido al régimen de los espacios acuáticos, que está enmarcado en las normas que regulan el derecho del mar, que es una rama del derecho internacional público y del derecho marítimo. La evolución de las normas jurídicas que se aplican al régimen de los espacios acuáticos es sumamente interesante en cuanto a su evolución. Siempre está enmarcado en dos tesis jurídicas: por una parte el mare clausum o el mar cerrado, y por otra parte el mare liberum o mar abierto, que se corresponde cada una de esas tesis a los intereses que pudieron haber tenido los estados en un momento determinado al paso de los años. Vamos a darnos cuenta que hasta principios del siglo XX existían 4 áreas de los espacios acuáticos claramente definidas. Por una parte teníamos las aguas interiores, donde el Estado ribereño ejerce una soberanía absoluta, sin limitación alguna. El mar territorial, donde existe una soberanía absoluta, pero con una limitación que se corresponde con la libertad de navegación y que se denomina paso inocente, que es la navegación continua e interrumpida, solamente con la intención de atravesar esas aguas de forma pacífica, es decir, sin atentar contra la paz y la seguridad del Estado ribereño. La zona contigua, que está dirigida al ejercicio de la fiscalización y sanción en áreas determinadas, principalmente las áreas aduaneras, de fiscalización, de inmigración y sanitaria, y las aguas internacionales, es decir, el alta mar, que no le pertenecen a nadie, pero todos pueden ejercer lo que se llaman las libertades de alta mar. Ahora, la evolución del derecho internacional en esta área, en principio como consecuencia de las normas consuetudinarias, es decir, de las prácticas de los estados, pero que llevó a la comunidad internacional a la necesidad de una codificación de esas normas consuetudinarias. Pero que vamos a darnos cuenta que esos intentos de la comunidad internacional para codificar esas normas llevaron también a la creación de normas jurídicas contenidas en tanto que convencionales en un convenio internacional, que fueron consensuadas, es decir, que no surgieron de la práctica por parte de los estados. Y que es interesante también porque vamos a darnos cuenta que las reivindicaciones realizadas por los pequeños estados que se enfrentaban, si se quiere, a las grandes potencias internacionales para reivindicar las características particulares geográficas que tienen y los derechos que pretendían sobre sus espacios acuáticos y sobre la plataforma que más allá de la plataforma del mar territorial, triunfaron en cuanto a la necesidad que vio la comunidad internacional de que esas normas fuesen reconocidas. A su vez, vamos a observar que la decisión de los tribunales internacionales como fuente del derecho, que si bien esas decisiones nada más son vinculantes por parte de los estados que están en controversia, también fueron el punto de partida para el desarrollo de otras normas nuevas dentro del marco del derecho internacional, que fueron enmarcadas en las negociaciones de esos convenios internacionales y que sirvieron de base para definir esas figuras jurídicas. Ahora, el intento o el deseo de la comunidad internacional de crear convenciones internacionales que regularan esta figura del derecho del mar, la podemos observar tan temprano como en 1930 en la Conferencia de La Haya, que fue auspiciada por el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, que era la Sociedad de Naciones. Fracasó en cuanto a su intento, pero fue significativo en cuanto a los trabajos preparatorios que se desarrollaron dentro de ese encuentro internacional y que sirvieron de base a el esfuerzo realizado por la Organización de las Naciones Unidas, que era la nueva organización surgida a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de San Francisco, y que uno de sus primeros aportes y los más significativos dentro del desarrollo del derecho del mar ha sido el nuevo derecho del mar, que surge a partir del primer intento de la Conferencia de Ginebra de 1958, que sí resultaron en 4 convenios internacionales que principalmente codificaron normas ya existentes consuetudinarias en los convenios sobre el mar territorial de la zona contigua, la plataforma continental, que era una nueva figura que fue recogida en esa conferencia con este convenio, el alta mar, que ya estaba existente, pero que indudablemente con la codificación se hacen más claras las normas que regulan el derecho internacional en esta materia, y un hecho nuevo vinculado a la conservación de recursos y a su explotación en el alta mar, y principalmente referido a la pesca.
A partir de ese momento continuaron las reivindicaciones de los estados, principalmente en vía de desarrollo. Eso forzó, si se quiere, a la comunidad internacional y a los países más importantes, si se quiere, dentro de la geopolítica internacional, a escuchar a estos países en desarrollo para que surgiera lo que se conoció a partir de aquel momento como el nuevo derecho del mar. Y la convención más importante, si se quiere, dentro del desarrollo del derecho internacional público, porque duró durante 10 años, que fue la conferencia sobre el derecho del mar, que comenzó en Caracas la primera sesión, y a lo largo de 10 años, al final, en 1982, se aprobó el convenio sobre el derecho del mar de 1982, que allí aparecieron como consecuencia de la negociación y de la práctica de los estados anteriores, inclusive con anterioridad a la primera conferencia sobre el derecho del mar del 58, que se reconocieran otras figuras jurídicas que hasta principios del siglo XX habíamos observado, de aquellas que mencioné, que no existían. Principalmente la zona económica exclusiva, que había surgido de la iniciativa de los países latinoamericanos, principalmente de la ley chilena inicial, de la Declaración de Santiago del 52, que reconocía lo que se conoció como el mar patrimonial, y que hoy en día, con la incorporación de los países africanos a esas reivindicaciones, se conoce como la zona económica exclusiva, enmarcada en la exploración, explotación, administración y conservación de los recursos de las aguas, en una proyección de 200 millas náuticas. Los derechos de la plataforma continental a partir de la declaración Truman al final de la Segunda Guerra Mundial, que reivindicaba la plataforma, la prolongación natural de la costa más allá de la plataforma del mar territorial, hasta una extensión que coincide con la zona económica exclusiva, pero que se puede extender hasta las 350 millas náuticas. Tenemos a su vez la plataforma internacional, que es la zona de los fondos marinos oceánicos, una reivindicación significativa, porque los recursos que allí se encuentran deben conservarse en beneficio de generaciones futuras, y una mayor definición con respecto a la figura de las aguas internacionales y las libertades que allí se pueden ejercer, que son las libertades de navegación, de sobrevuelo, de pesca, de investigaciones científicas, de conservación de los recursos y de extender tuberías y plataformas continentales, tuberías y cables submarinos, lo que resulta sumamente interesante. Por otra parte, vamos a darnos cuenta que la extensión de las figuras ya conocidas en cuanto a la proyección de sus espacios acuáticos también se dinamizó, porque esa extensión se produjo en virtud del reconocimiento por parte de los derechos que tenían los estados, más allá de la apreciación que se tenía inicialmente del mar territorial, y hoy en día se reconoce hasta 12 millas náuticas. Y la zona contigua, que es contigua al mar territorial, que inicialmente en el convenio del 58 se decía que una extensión de alta mar, hoy en día nos damos cuenta que depende de lo que haya reivindicado el Estado, puede ser también una extensión de zona económica exclusiva, pero dentro del espacio de hasta 24 millas náuticas, el Estado reivindica la posibilidad de fiscalizar y sancionar la violación de derechos que pueden ocurrir en el mar territorial, en el territorio terrestre del Estado. Ahora, esto resulta sumamente interesante, porque hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que el territorio de un Estado, como se puede entender para aquellos que no están familiarizados con las normas jurídicas, no es solamente el territorio terrestre, sino que tanto continental como insular, sino que también abarca los espacios acuáticos de ese Estado, y no nada más eso, sino que sobre el territorio continental e insular y el espacio acuático de un Estado, que es su territorio acuático, se proyecta suprayacente el territorio aéreo, de lo cual hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber participado en Mundo Jurídico hoy, y nos vemos la próxima vez.